Buen día, feliz día. Vamos a empezar con la lectura del capítulo 6 del libro El final de tu mundo, comentarios sobre la naturaleza de la iluminación de Adi Ashanti, este de acá. Y el capítulo se llama Ilusiones, trampas y puntos de fijación comunes. Hay algunas trampas que acompañan habitualmente al despertar. Ciertos callejones sin salida, vórtices o puntos de fijación en los que nos quedamos atrapados. Resulta muy útil entender estas trampas porque pueden ser muy insidiosas, se pueden filtrar antes de que te des cuenta. No es que estas ilusiones sean inherentes al despertar. Simplemente, como ya he mencionado muchas veces, la mayoría de la gente tiene que atravesar un territorio entre el despertar impermanente y el despertar permanente. En este proceso de transición pueden surgir ciertas ilusiones en las que el ego se apega al despertar, se apega a las realizaciones inherentes al despertar, casi como si nos aferráramos a la energía en bruto de la iluminación y empezáramos a utilizarla para nuestros propios objetivos. Lo complicado de algunas de estas ilusiones y engaños es que pueden ser muy sutiles y aunque sean evidentes para la gente que te rodea, es posible que resulten difíciles de localizar en ti. Por favor, recuerda que no todo el mundo pasa por las experiencias que describiré aquí. El despertar no es lineal. Si lo que indico no forma parte de tu experiencia, por favor, no te preocupes en absoluto. 1. Quedarse atascado en una sensación de superioridad. Una de las ilusiones más comunes después del despertar es la de superioridad. Es muy común en los círculos espirituales. La gente puede quedarse atascada en una sensación de superioridad tanto si está despierta como si no. Es una trampa que puede surgir en el estado del sueño y también cuando alguien está yendo del despertar impermanente al permanente. Después del despertar, la mente egótica puede hacer su aparición y empezar a sentir que es mejor, como si el despertar hiciera que uno fuera mejor que los demás. Esto es muy común, es casi una parte natural del proceso. Un aspecto intrínseco de esta ilusión es que tenemos la sensación de que sabemos algo. Como hemos despertado, sabemos. Como hemos despertado, tenemos razón. Como hemos despertado, siempre tenemos la razón. En este punto, el ego, el constructor del estado del sueño, puede tomar esa percepción y empezar a crear lo que yo llamo el ego iluminado. No hay nada más desagradable que un ego iluminado. Se trata de un ego que piensa que está iluminado, un ego que piensa que está despierto, un ego que usa parte de la energía y de la realización del despertar para construir un sentido del yo nuevo y superior. He visto a gente que ha tenido auténticos momentos de despertar usar su realización para descartar cualquier cosa que no quería ver. Hay personas que me han dicho, pero Adia, no hay ego, no hay un yo. Como no hay yo, no hay nada que hacer. Y yo les digo, sí, pero ¿te has dado cuenta de que a veces te comportas como un necio? Y ellos responden, bueno, es posible que eso sea cierto, pero aquí no hay nadie que pueda hacer nada al respecto. Todo se despliega espontáneamente. Pensar que debería ocuparme de ello es solo un engaño más del estado del sueño. Resulta duro llegar a una persona que se encuentra atascada en un lugar así, un lugar en el que se aferra a ciertas comprensiones y se esconde tras ellas. Cuando estamos verdaderamente despiertos, nunca usamos nuestra realización para escondernos de nada interno. Damos la bienvenida a todas las cosas a la luz del ser. En cuanto nos damos cuenta de que estamos usando nuestra realización para descartar nuestros comportamientos inconscientes, deberíamos reconocer inmediatamente que operamos desde un estado ilusorio. Como he dicho antes, la visión absoluta de las cosas es cierta. No hay un agente separado. El ego es una ilusión. En definitiva, no existe una entidad separada que haga nada y todo ocurre espontáneamente. Pero hay una verdad más profunda. El problema de esta verdad más profunda es que es muy difícil de poner en palabras. En la tradición budista hay una escritura llamada el Sutra del Corazón.
que dice que no hay nacimiento, ni vejez, ni muerte, y tampoco hay fin del nacimiento, de la vejez y de la muerte. Esta es una parte muy importante del sutra. No hay nacimiento, no hay vejez y no hay muerte. Esto es cierto desde el punto de vista absoluto. Sin embargo, a menos que nos hayamos dado cuenta simultáneamente de que no hay final, del nacimiento, de la vejez y de la muerte, nuestro despertar no es completo, por lo que tenderá a ser usado por el ego como un parpadeo tras el esconderse y como una justificación para muchos comportamientos no iluminados. Esto es muy común en la espiritualidad. Es muy frecuente que el ego se diga a sí mismo, he despertado y he visto todo, que todo es espontáneo, por lo tanto no soy responsable de nada de lo que ocurra. Si no te gusta, lo siento por ti, simplemente tú no has contemplado la naturaleza última de la realidad. Este es un tipo de engaño egótico basado en la superioridad. Como he dicho, este engaño es muy común y por eso insisto en que el viaje en que en el viaje del despertar impermanente al permanente, nuestro mayor aliado es una profunda sinceridad. La sinceridad nos permite reconocer que esta superioridad es una forma de arrogancia. La mente usa la comprensión para esconderse. Como soy maestro espiritual, soy consciente de que es difícil hacer que la gente entienda esto. Este tipo de ilusión particular va acompañada de una estructura egótica bien defendida. Es muy difícil de traspasar. A veces los egos más difíciles de penetrar son aquellos que han tenido un vislumbre de la realidad. Tal vez pienses que si alguien ha tenido un vislumbre de la realidad, aunque haya sido momentáneo, su ego no puede volver a reconstruirse y defenderse tanto, pero no es así. Algunas personas pueden estar muy engañadas incluso después de haber tenido un despertar. A lo largo de mis años de enseñanzas, he visto que la gente que tiene este sentido de superioridad suele querer asegurarse de que los demás los escuchen y sepan que ellos saben. Quieren asegurarse de que la gente esté de acuerdo con ellos o, lo que es más importante, que se sepa que están iluminados. A veces me ha ocurrido que, cuando estaba enseñando, algunas personas han subido al escenario, han tomado el micrófono y han empezado a contarle a la audiencia su versión de la verdad. En esos momentos tengo la sensación de que probablemente no puedo llegar a esa gente. No obstante, con el tiempo, la vida llegará a ellos. Lo hermoso es que si operamos desde un lugar que no es verdadero, al final nuestra existencia no funcionará. En algún momento se irá a pique. La vida nos pondrá de rodillas de una manera u otra. Acabaremos encontrándonos con nosotros mismos. No es posible engañarse permanentemente. La vida no funciona así. Cada uno de nosotros tiene que mirar y ver si siente alguna sensación de vanidad, de superioridad, de mirar por encima del hombro a los que creemos que no están despiertos. Si tienes una sensación de superioridad, has de saber esto. Esa no es la visión verdadera no es la visión del verdadero despertar. Esa es la visión de un ego que se aferra al despertar y finge estar despierto. También es importante saber que después del despertar es normal sentir cierta superioridad. En el Zen tenemos una frase para ello: estar borracho de vacío. Significa que uno está un poco borracho de la energía y belleza inherente al despertar mismo. Ahora bien, si la estructura egótica se hubiera disuelto realmente al despertar, no quedaría ego para emborracharse. Pero en la mayoría de los casos eso no ocurre. En la mayoría de los casos, lo que queda de la estructura egótica se emborracha por completo de las comprensiones del despertar. Una vez más, no estoy diciendo que esto sea malo, solo afirmo que ocurre abiertamente o de una manera más sutil. Si te das cuenta de que te ocurre esto, simplemente toma nota. No se irá por el hecho de que te horrorice, ni tampoco porque te lo creas y lo actúes. Has de verlo tal como es. Para mucha gente forma parte del proceso del despertar. Si, si permaneces en una actitud de sinceridad, sabrás que cualquier sensación de superioridad no es verdad. Esto te permitirá mirar y ver lo que te dices a ti mismo, lo que tu mente te dice que hace que te sientas superior. Porque recuerda, solo la mente nos engaña. Todos los engaños comienzan en ella. Todos los engaños se basan en diversas maneras de hablarnos a nosotros mismos y de creernos lo que decimos. La clave para desvelar cualquier ilusión, para darnos cuenta de lo que nos separa, es descubrir su génesis.
¿Qué te dices a ti mismo que produce esa sensación de división, tanto en el sentido de sentirte superior como en cualquier otro? Cuando Jesús se encontró con un grupo de gente que estaba a punto de apedrear a una mujer, les dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí Jesús hablaba desde un estado de no separación. No se ve a sí mismo como mejor que la mujer a la que van a apedrear, independientemente de lo que haya hecho. Lo que dice es que nadie está libre de pecado. Pecado significa errar, no dar en la diana. Nadie está libre de malos entendidos. Todos hemos hecho cosas que desearíamos no haber hecho. Todos hemos actuado de maneras muy poco claras. Ninguno de nosotros es diferente de los demás. Por esta razón, cuando funcionamos desde el punto de vista de la no separación, se disuelve cualquier sensación de superioridad. Si notas una sensación de superioridad en ti, lo más importante es no creértela. No la alejes de ti, pero no te la creas. Si no te la crees, pero tampoco tratas de expulsarla de tu sistema, se produce una disolución. Recuerda que si intentas alejarla como cualquier cosa a la que te resistes, persiste. En realidad das energía a cualquier cosa que tratas de alejar de ti. Hay un relato de mi propia vida que ilustra perfectamente cómo puede surgir la sensación de superioridad escondida y cómo lidiar con ella. Recuerdo cuando tenía 25 años y tuve mi primer despertar espiritual. Fue muy poderoso y liberador. Allí estaba yo, un chico de 25 años que de repente no tenía miedo en su proceder. Sabía que era inmortal y que no podía sufrir daño, y el instinto de supervivencia desapareció. A los pocos meses de alcanzar esta realización, fui a ver a mi maestra. Siempre la veía los domingos. Nos sentábamos a meditar en grupo, ella daba una charla, meditábamos un poco más y después íbamos todos juntos a desayunar. Esta vez, cuando me senté en la sala con todos los demás discípulos, el sentido de superioridad surgió en mí. Me sorprendió. Con el tiempo empecé a llamarlo el hombre superioridad. Estaba allí, sentado en la meditación, y de repente surgió el hombre superioridad. Miré a mi alrededor y tuve la sensación de que el resto de la gente que estaba en la sala no sabía nada, no sabía nada de la verdad ni de la realidad. Por mi parte, yo había tenido esa gran realización. Inmediatamente me sentí horrorizado porque por suerte sabía que eso no era verdad. La propia realización me había enseñado que la superioridad es un sueño, una fantasía egótica. Por e- pero eso no impedía que el hombre de superioridad hiciera su aparición. Mi mente estaba creando esta gran sensación de superioridad a partir de los hechos del despertar. Al mismo tiempo, un conocimiento más profundo me decía que ese sentimiento no se basaba en la verdad. Lo intenté todo para liberarme del hombre superioridad. Al principio, simplemente intenté recordarme a mí mismo que no era verdad, volviendo al lugar donde la superioridad no tenía realidad. Y sin embargo, cada vez que iba a meditar, semana tras semana, surgía esa sensación de superioridad. Lo intenté todo. Primero traté de odiarlo a muerte, después intenté amarlo a muerte, aceptarlo y permitirle ser con la esperanza de que se fuera. Examinaba de dónde venía, por qué surgía. A medida que transcurrían las semanas, probé con todas las estrategias que se me ocurrieron para eliminarlo y todas ellas fracasaron. Todos los domingos por la mañana me presentaba, me sentaba y surgía el hombre superioridad. Por fin una mañana me di cuenta de que en realidad no podía hacer nada con respecto al hombre superioridad. Era como haber sufrido una derrota completa. Me di cuenta de que lo había intentado todo para librarme de él y no había funcionado. No podía hacer nada. No lo descarté, tampoco dejé de percibirlo. Fue una toma de conciencia auténtica y sincera, un momento de derrota total. Fui consciente de que fuera cual fuese mi realización, aún podía ser derrotado. Todavía podían surgir cosas en mí que no son verdad, cosas de las que no me podía librar incluso después del despertar. Me senté allí y me permití sentirme derrotado. Medité un rato más y después me levanté con todos y nos pusimos a desayunar. Y me di cuenta de que cuando todos nos sentamos a desayunar, la sensación de superioridad se desvaneció. No fue porque de repente hubiera entendido algo, no había razones, simplemente me percaté de que no podía hacer nada al respecto. Encontrarme con el hecho de que por más que lo intentara no podía hacer nada
con respecto a aquella arrogancia, fue una de mis primeras experiencias y habría muchas más de la futilidad de la voluntad personal. De modo que, si después del despertar te descubres sintiéndote superior, no rechaces ese sentimiento. No intentes deshacerte de ninguna negatividad, pero tampoco la alimentes. Simplemente contemplala tal como es. Eso es lo más importante. 2. La trampa de la falta de sentido. Hay otras trampas que pueden surgir durante el tránsito del vislumbre inicial del despertar al despertar permanente. Una vez más, estas trampas o callejones sin salida no forman parte del despertar mismo. Son engaños que surgen de la relación entre la mente y la visión despierta. Esta última se encuentra mucho más allá de lo que la mente puede entender, y la naturaleza inherente de esta es contener todo lo que ve. La mente es la fuente de estos engaños que surgen tras el despertar. Una de las trampas más comunes es la sensación de falta de sentido. Desde nuestra visión de la realidad estamos libres del deseo egótico de encontrar sentido. Vemos que el deseo del ego de hallar el sentido de la vida en realidad es un sustituto de la percepción de que somos la vida misma. La búsqueda de significado en la vida es un sustituto del conocimiento de que nosotros somos la vida. Solo alguien desconectado de la vida buscará su significado. Solo alguien desconectado de la vida buscará un propósito. No digo que no se deba buscar significado o propósito. Estas estrategias son relativamente sabias y ayudan a hacer frente a la existencia. Pero recuerda que el anhelo de encontrar el significado de la vida, de encontrar el propósito de la existencia, se deriva, en última instancia, del estado de sueño. Un estado en el que no tenemos un conocimiento real de lo que somos, en el que somos inconscientes de nuestra verdadera naturaleza. Cuando se produce una auténtica realización, cuando despertamos del estado de sueño, nos damos cuenta de que la búsqueda de significado ya no es apropiada. Cuando tenemos una conexión directa con la vida, de repente la búsqueda de significado y propósito parece bastante mísera e insignificante. Ya no es el motor de nuestra vida. La búsqueda de significado y propósito se disuelve porque venimos desde otra perspectiva, una perspectiva desde la que esta búsqueda no existe, al menos como existía antes. Ya no existe desde un punto de vista egótico. Cuando despertamos, vemos el estado de sueño tal y como es. ¿Cómo podría tener significado un estado onírico? ¿Cómo podría tener propósito el estado de sueño? Solo es un sueño, ¿cierto? Eso es verdad, pero como he repetido una y otra vez, después del despertar sigue habiendo un ser humano con una mente humana que trata de dar sentido a las cosas. La mente intenta dar un sentido al despertar mismo. Como para la mayoría de la gente el ego no desaparece totalmente, la mente continúa intentando dar sentido a las comprensiones del despertar y empieza a decir, oh Dios, ya no tengo ningún propósito ni significado. Has visto demasiado de la realidad como para seguir creyendo en el propósito o en el significado egótico. Sin embargo, aún queda estructura egótica para invertirla en el significado o en el propósito. El ego ilusorio se da cuenta de que no hay significado. Vislumbra una verdad que puede resultar muy desorientadora. Llegados a este punto, algunas personas quedan atrapadas en lo que llamamos la falta de significado o de sentido. La vida parece no tener significado. En el sentido más negativo, no tiene propósito. Es como si el ego fuera un gran globo y ahora se ha dejado escapar todo el aire. Según tu percepción de la realidad, el globo se ha desinflado y lo único que queda es un trozo de goma mustio. Pero el globo sigue allí y pregunta, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido al aire? ¿Qué le ha ocurrido al significado de mi vida? ¿Qué le ha ocurrido a mi propósito? Si los remanentes de la estructura egótica siguen intactos, a veces es fácil dejarse atrapar por una sensación negativa de falta de significado y propósito. Desde el punto de vista del despertar, decir que no hay significado ni propósito es tremendamente positivo. Y es positivo porque uno ha encontrado algo mejor que el sentido y el significado.
En realidad, uno ha despertado de la esencia misma de la existencia. ¿Qué podría tener más significado que eso? ¿Qué podría tener más propósito que eso? Sin embargo, desde el punto de vista del ego, esto puede resultar devastador. Si no tienes cuidado, posiblemente te veas atrapado en un remolino o marea que te lleve a un estado depresivo. A lo largo del tiempo, he conocido a gente que ha tenido experiencias de visión muy reales, pero su ego reaccionó a lo que vieron. El ego reacciona literalmente a la realidad que se ha percibido y su reacción puede ser muy negativa. El ego puede deprimirse, el significado y el propósito han desaparecido de su estructura y allí aún queda suficiente ego como para sentirse mal por ello. Algunas personas pueden pasar mucho tiempo estancadas en ese lugar depresivo. Uno de los antídotos es darnos cuenta de que miramos la verdad desde el punto de vista del ego. En el despertar no hay ego. El despertar es despertar del ego. De modo que desde el punto de vista de este último, el despertar no aporta ningún beneficio. El despertar beneficia al ser, a lo que realmente eres, pero no aporta beneficios al ego. En realidad, no hay nada más devastador que mirar a la verdad desde el punto de vista del ego. Uno piensa que sería maravilloso que el ego pudiera ver la verdad, que le llenaría de alegría y felicidad, pero no suele ser así. 3. Quedarse atascado en el vacío. Otra de las trampas que podrías descubrir es muy similar a la de quedarse atascado en la falta de sentido. Quedarse atascado en el vacío, que es una manera de quedarse atascado en la trascendencia, en la posición del testigo. Inicialmente, hallarse en el estado de testigo puede ser maravilloso, un estado en el que nos damos cuenta de que no somos quien observa, sino la observación misma. Aunque esto es cierto, que somos el testigo de todo, también hay un aspecto engañoso en el que es fácil dejarse atrapar. El ego puede establecer su campamento en cualquier parte, cambia continuamente de forma. Si la superioridad no funciona, la falta de sentido podría funcionar. Si la falta de sentido no funciona, ponerse en la posición de testigo desconectado podría funcionar. El ego se encuentra en un flujo constante. Cuando estás en ello, cuando lo has descubierto en un aspecto de tu ser, desaparecerá, pero solo para reaparecer en alguna otra parte. Es muy astuto, muy sutil. De hecho, tal como yo lo veo, la ilusión del ego es una de las fuerzas más impresionantes de la naturaleza. El yo o el ego puede establecerse como testigo. Inicialmente esto puede parecer muy liberador, especialmente para las personas que han experimentado mucho dolor y sufrimiento en la vida. De repente son el testigo y dejar de identificarse con el personaje principal de su vida produce un alivio extraordinario. No obstante, la posición de testigo puede convertirse en una fijación y cuando es así se puede empezar a notar una sensación de sequedad. En esta situación, el testigo se ve a sí mismo desconectado de lo que testifica. Esto significa, por supuesto, que no se ha producido una realización verdadera o completa. Es más como una media realización, como estar medio despierto. Hay un antiguo aforismo que solía mencionar el gran sabio Ramana Maharaji: el mundo es una ilusión, solo Brahman es real y el mundo es Brahman. Ese aforismo habla de ciertas comprensiones que acompañan al despertar. La primera comprensión, que el mundo es una ilusión, no es una afirmación filosófica. Ver que el mundo es una ilusión forma parte de la experiencia del despertar. Es algo que se sabe. Descubrimos que no existe un mundo objetivo ahí fuera, separado de nosotros. Esta primera declaración, por tanto, apunta a esta comprensión que acompaña a la realización. La frase siguiente, solo Brahman es real, señala hacia el reconocimiento del testigo eterno. Toda la realidad está en el testigo del mundo. Desde la perspectiva del despertar se experimenta que el testigo es mucho más real que lo observado. Lo observado se ve como un sueño, como una película o una novela que se despliega ante nosotros. Hay una gran libertad en esto, pero también una gran tendencia a quedarse atascado en la idea: yo soy el testigo de lo que es. Hasta ahora hemos visto que estas dos afirmaciones, el mundo es ilusión y solo Brahman es real, son ciertas. La segunda de ellas también podría entenderse como solo el testigo es real. Pero sin la tercera afirmación, el mundo es Brahman,
No tendríamos la verdadera no dualidad. La declaración El mundo es Brahman contiene la realización de la verdadera unidad. El mundo es Brahman, colapsa en su totalidad la posición del testigo externo y de repente ya no observamos desde afuera. Más bien, la testificación ocurre desde todas partes simultáneamente porque lo que está siendo observado es lo que está observando. El que ve y lo visto son lo mismo. A menos que se tome conciencia de esto, podemos quedarnos atrapados en el lugar del testigo. Podemos quedarnos atrapados en el vacío trascendente. Recuerdo una ocasión en la que una mujer compartió su visión del despertar conmigo, y solo 2 años después le pedí que empezara a enseñar. Cuando vino a mí la primera vez me contó lo que veía y me habló de su realización. Estaba buscando a alguien con quien hablar, no necesariamente a un maestro. En aquel punto, en realidad, no necesitaba recibir enseñanzas, únicamente necesitaba alguien que pudiera escucharla y ver con los mismos ojos. Estábamos sentados en una habitación juntos, hablando, y ella describía lo que le sucedía. La dicha y la alegría de la realización misma, del descubrimiento de su verdadera naturaleza, hacían que rodaran lágrimas por su rostro. Lo primero que le dije fue, todo eso es maravilloso, es todo muy hermoso, pero no te quedes atascada en lo inmortal. Lo que quise decir es no te quedes estancada en la trascendencia. La trascendencia es real y es precioso, pero no te quedes estancada allí. Realmente no hay donde quedarse estancado y no hay lugar al que nos deberíamos fijar. No existe ningún punto de vista particular al que tengamos que aferrarnos. Estar verdaderamente despierto, estar iluminado, es estar libre de toda atadura, de todos los puntos de vista. Ese estado es literalmente indescriptible. No podemos conceptualizar ese estado de ser. Hasta ese punto, siempre podemos conceptualizar en cierta medida. Como maestro, puedo explicar determinados aspectos de la realización, facetas de la joya de la iluminación, como me gusta llamarlas. Siempre puedo hablar de ciertos cortes, de ciertos ángulos, pero ¿cómo hablar de la totalidad del diamante? La respuesta es que no puedes. Como afirmó un gran sabio taoísta, el Tao del que se puede hablar no es el verdadero Tao. Esto es como decir que la verdad que puede ser dicha no es la auténtica verdad. Por eso, siempre digo a mis discípulos que mi objetivo es pedagógico. Le digo a mis discípulos que mi objetivo pedagógico es fracasar, fracasar de la mejor manera posible. Intentar hablar de lo inexpresable es saber desde el principio mismo que vas a fallar. Por lo tanto, mi intención es fracasar de la mejor manera posible al hablar de lo innombrable. Aunque no pueda hablar de toda la joya, puedo hacerlo desde el lugar de la verdad. Entonces, tal vez alguien me escuche desde ese mismo lugar. No es un lugar que me pertenezca a mí, es un lugar que es fiel a lo que somos, es ese lugar de conocimiento. La verdad no es una propiedad privada. Nadie es dueño de ella y nadie tiene más de ella que otra persona. Es posible que algunos la hayan realizado o recordado en mayor medida que otros, pero es importante tener en cuenta que la verdad no pertenece a nadie. Nadie es dueño de lo que somos. Es un regalo igualitario. El viaje del despertar es tan solo recordar quién y qué somos, recordar lo que siempre hemos sabido. De modo que los puntos a lo largo del camino en los que nos podemos quedar atascados, la superioridad, la falta de sentido o el testigo, solo son algunas de las formas de engañar que tiene el ego en el ambiente rarificado de la realización. Parece que no tiene sentido decir esto, pero en mi experiencia ocurre constantemente. También forma parte del viaje, por eso digo que es natural. Poco a poco, si somos sinceros, empezamos a darnos cuenta de que si caemos en la fijación en alguna parte, de algún modo, en algún momento temporal, algo en nosotros se percata de que nuestro despertar no es completo. Recuerdo hace años cuando estaba en la posición del testigo. Al principio era maravilloso, profundo y transformador, pero con el tiempo empecé a tener una intuición, a escuchar esta vocecita interna que decía, esto no es todo, esto no es unicidad, esto no es unidad. El testigo era percibido como totalmente libre del yo, que pensaba que era, totalmente libre del ser humano que imaginaba ser. Sin embargo, la ilusión de que el testigo era diferente de la testificación continuó.
Para mí y para mucha gente, la fase siguiente del viaje del despertar era el colapso de la posición del testigo. Y se empieza a colapsar cuando vemos que si el testificar es diferente al testigo, hay una división inherente. Permitirse ver esta división es el comienzo del colapso del testigo externo. Con ese colapso puedes empezar a ver los elementos del ego que usan la postura del testigo para esconderse, para no dejarse tocar por la vida, para no sentir ciertas cosas, para no encontrarnos con nuestras vidas directa e íntimamente, de manera valiente y humana. Como he dicho una y otra vez, ver la no verdad es el elemento más importante para su disolución. No te equivoques, no es suficiente ver una fijación dentro de nosotros porque alguien nos la explica. No basta con que alguien te la exponga. Debes descubrirla por sí mismo. Tienes que sentarte a investigar estas cosas. No imagines que son de verdad por el mero hecho de que yo diga que lo son. Todos tenemos que descubrir esto dentro de nosotros mismos, por nosotros mismos, como si fuera la primera vez. Estas enseñanzas, en realidad, solo son una invitación a que tú mismo mires más profundamente, de manera más íntima, a que seas más real y honesto porque la verdad es que, en cierto sentido, todos estamos solos. Tenemos que investigar por nosotros mismos. Nadie puede hacerlo en nuestro lugar. Nadie va a tocarte en la cabeza y despertarte de una vez y para siempre. Amén. Simplemente no ocurre así. Y cuanto antes dejes atrás esta ilusión, mejor. El pleno despertar se produce cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos. Lo que quiero decir es que hemos de responsabilizarnos de mirar detenidamente dentro de nosotros y descubrir que tenemos la capacidad de mirar más profundamente de lo que nunca habíamos imaginado. Tendemos a no descubrir esa capacidad mientras confiemos en otra persona, en una autoridad externa. Yo estoy aquí para dar pistas y claves y para cuestionar las respuestas que consideras auténticas. El verdadero papel del maestro es cuestionar las respuestas de sus discípulos, no darles sus propias respuestas. La mayoría de los que vienen a mí ya creen que saben algo. Mi trabajo es cuestionar lo que creen saber para ayudarles a volver a sí mismos. Al mirar profundamente en nosotros mismos, empezamos a encontrar la manera de salir de los callejones sin salida. Al hacerlo, comienza a desplegarse algo más. Cuando dejamos de caer en la fijación del ego, cuando el ego deja de intentar recrearse como un ego iluminado, cuando deja de mirar a la naturaleza de la realidad y de extraer falsas conclusiones, empieza a desplegarse una nueva percepción. Cuando a través de la investigación, la meditación y la mirada profunda, estas ilusiones empiezan a morir, comienza a abrirse toda un área de la vida espiritual. Es un área que no está dictada por las ilusiones del ego. Es la apertura constante, el recuerdo siempre más profundo de los aspectos más sutiles de nuestra verdadera naturaleza, a lo que estamos llamados. Es la naturaleza misma del despliegue espiritual. Espero que lo disfruten. Nos vemos.